estaba mortificando. Bien, amigos, continuamos con ustedes. Hoy día nosotros estamos teniendo un conversatorio con Odalis Marte, quien es experto en economía internacional y sobre todo en lo que es el seguimiento de lo que está pasando en las grandes economías del mundo, como los Estados Unidos, Europa y en la propia economía china, y de la forma como esto pudiera afectarnos a nosotros. La razón por la cual nosotros hemos querido hoy día tratar esta temática es precisamente para ver de qué manera podemos visualizar y tener informaciones y poder ver hacia adelante cuáles son las alternativas que tenemos y los desafíos que representa esta situación o este entorno para la economía dominicana, tanto desde el punto de vista de lo que pudieran ser los movimientos de capitales, las exportaciones, las importaciones, y sobre todo el tema de petróleo y los precios de las materias primas, que son los que nos están golpeando más fuertemente. Todo esto realmente tiene, de alguna manera, que ser analizado, porque las medidas y las políticas que adoptemos en el plano nacional, en una economía como la nuestra, que tiene tanta dependencia de sus relaciones económicas y financieras con el resto del mundo, tienen que ser hechas y analizadas desde el punto de vista de ese entorno internacional en el cual nosotros nos desenvolvemos. Por esa razón, todo lo que está pasando es muy importante y a nosotros nos interesa que esto realmente se conozca de la mejor manera posible, para que tengamos conciencia de la problemática que estamos viviendo y de cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Estábamos analizando, Dalis, el tema de la deuda de Estados Unidos y de lo que está pasando con el sector que maneja la oposición, que es el Congreso de Estados Unidos y el gobierno. Este conflicto que se ha creado en torno al presupuesto y en torno al financiamiento, y ya decíamos que si el gobierno de Estados Unidos no puede tener un aumento del tope de su endeudamiento aprobado por el Congreso, entonces tendría que hacer un rollover para poder hacer frente a lo que son los vencimientos que está teniendo de la deuda ya con el resto del mundo. Entonces, así es, o de lo contrario, si no puede hacer eso, tendría que recortar el gasto brutalmente en 44%. Y entonces eso es imposible. Eso materialmente te va a imposible. afectar la recuperación. Claro, definitivamente. Eso sería paralizar un golpe. prácticamente. Eso sería un golpe. Entonces, claro, los mercados confían en que precisamente en el margen debería haber un acuerdo bipartidista en el caso de Estados Unidos, porque realmente el estrés está subiendo, la temperatura está subiendo mucho, y en una situación así sería una catástrofe internacional, o sea, en términos financieros. De hecho, ya el presidente de la Reserva Federal, el gobernador Bernanke, ya ha dicho y le ha advertido al Congreso de que hay que tener mucho cuidado con esto. O sea, esto es como una lucha política, ideológica. Sí, porque hay reelección, el presidente de Estados Unidos está por reelegirse. Él se quiere reelegir, los republicanos quieren volver al poder, entonces también hay una cuestión ideológica. O sea, la extrema derecha de Estados Unidos es muy opuesta a los aumentos de impuestos. De hecho, siempre buscan que se recorten impuestos. Pero, sin embargo, Estados Unidos está en una situación en que están enfrentando digamos, unos desafíos económicos que se están pareciendo incluso a los de Europa, pero sin tener la red de protección social que existe en Europa. Estados Unidos es una sociedad más individualista, es un Estado que no protege tanto al ciudadano como sucede en muchas economías europeas. Entonces, realmente cualquier recorte de gasto social que se produzca en Estados Unidos se va a sentir de forma importante, sobre todo en las clases, en los niveles sociales de menores ingresos en Estados Unidos, que es un país con una distribución de la riqueza bastante desigual. Y en la población inmigrante. Y sobre todo, claro, entonces, eso, por ejemplo, un país como nosotros podría tener el potencial de afectarnos con un rezago de tiempo por algunos canales que esperamos que esto no suceda. O sea, podría afectar la situación de los dominicanos que viven en Estados Unidos y por lo tanto las remesas. Pero nosotros estamos, digamos, mirando no el vaso medio vacío. Nosotros confiamos de que al final se va a llegar a un acuerdo, y ese acuerdo va a implicar una reestructuración o un ajuste fiscal en Estados Unidos que va a implicar probablemente más recorte de gasto que aumento de impuestos, pero ellos
deberían llegar a un acuerdo. Lo que pasa es que el presidente Obama ha hecho una propuesta de hacer un recorte importante de gasto en 5 años. Él propuso recientemente unos 4 trillones, 4 millones de millones o 4 billones, como usted lo quiere interpretar, que es una cifra importante. Sin embargo, ellos quieren un poco más, los republicanos quieren un poco más. Y quieren que el presupuesto federal en Estados Unidos se balancee más recortando gasto. Y están buscando fórmulas para hacer eso. Lo que pasa es que el tiempo se va cortando, la fecha límite es el 2 de agosto. Pero nosotros estamos confiados en que sí va a haber una alternativa, como tú dices, viendo el vaso medio lleno, no medio vacío. Exactamente. Porque la verdad es que a nivel internacional sería muy difícil la situación que se presentaría en el caso de que no pudiese concretizarse un acuerdo. Claro, se perjudicaría a Estados Unidos, se perjudicaría al mundo, y ellos lo saben. Entonces, por eso deberían llegar a un acuerdo. Y ya yéndonos a Europa, vemos cómo está la situación delicada últimamente en estos últimos días. Italia, ya sabíamos de Grecia, habíamos analizado contigo mismo. Vamos a ver esa radiografía de Europa el día de hoy, Odalis, contigo. Sí, bueno, ya como habíamos comentado la vez anterior, ahora los esfuerzos están en que si hay que reestructurar la deuda, y para recordar un poco a quienes nos miran, cuando se reestructura una deuda es como decir, mira, yo no puedo pagar, vamos a sentarnos y vamos a ver si llegamos a un acuerdo en que yo te pueda pagar, pero por cada peso que te deba, pues a lo mejor te puedo pagar 70 centavos. Y entonces es una reestructuración, o sea, el acreedor tiene que tomar un poco de pérdida. Entonces, si esta reestructuración es ordenada o amigable al mercado, quiere decir de que nos sentamos a una mesa y el acreedor dice, bueno, yo entiendo que tú no me puedes pagar y por consiguiente yo prefiero cobrarte algo a perderlo todo, a que no me pagues nada. Claro. Entonces, la idea que se está, digamos, tratando a nivel europeo es, primero se está ganando tiempo, ¿verdad? Para que haya más conciencia de la situación y para también dar tiempo a que algunas políticas de ajuste, las cuales son bastante fuertes en países, Grecia principalmente, pero también Irlanda, Italia, España. Bueno, Italia, de hecho, acaba de anunciar medidas de ajuste fiscal por el lado del gasto incluso. 65.000 millones de dólares, de euros. De euros, sí, o sea, que es un recorte importante, claro. En el caso de Italia, igual que otras economías del Mediterráneo, tiene un alto gasto, entonces están buscando precisamente ordenar las finanzas públicas para hacer frente, primero para hacerlas sostenibles en el tiempo, porque no se puede vivir aumentando deuda cuando... hay una cosa que ahí hay que diferenciar. Una cosa es lograr un flujo positivo de capitales, o sea, yo pago, pero también me entra en capital, como estamos tratando de hacer nosotros en República Dominicana. Y otra cosa es mantener un nivel de gasto, digamos, 100% financiado, o sea, de forma no sostenible, y siempre acudiendo al mercado, y estamos con un gasto que va aumentando y una deuda que va aumentando proporcionalmente. Es como una bola de nieve que se va. Ahí hay una diferencia, o sea, y eso es importante que se sepa y que se entienda en el caso nuestro, porque en el caso nuestro lo que nosotros buscamos es que haya un flujo positivo de capitales. Nosotros vivimos pagando, claro, amortizando deuda, y entonces amortizamos, cancelamos deuda vieja, y la idea es de que nosotros no nos convirtamos en un exportador de capital, sino porque de somos que... un país pobre. Exactamente, de que pagamos y en la medida en que hayan proyectos de inversión reproductivos, adquiramos nueva deuda, o sea, no vamos administrando una deuda en el tiempo, que no es lo mismo que entrar en una espiral de endeudamiento, digamos, desordenado, como algunos de estos países han entrado, y por eso la necesidad simplemente de hacer un ajuste importante tanto en el lado del ingreso como en el lado del gasto. En el caso de países que tienen ya de por sí un nivel de impuestos que pagan los agentes económicos muy elevado, como en el caso de algunos países europeos, entonces la posibilidad de ajustar por el gasto es la más viable. O de una combinación en el cual se recorte más gasto de lo que se aumenta más impuestos. En países donde los agentes económicos pagan relativamente pocos impuestos, como
la verdad debe ser dicha, en el caso nuestro, entonces el ajuste hay que hacerlo mucho por el lado del ingreso. Una combinación de las dos cosas, pero en el cual el gobierno debe aumentar sus ingresos probablemente un poco más de lo que recorta gasto. Exacto. ¿Por qué? Porque el gasto tiene mucha presión social. Son muchas las necesidades, ¿verdad? Claro. Vamos a una pausa y cuando volvamos yo quiero referirme a algún tema de la deuda, de ese reenganche que se habló en estos días para aprovechar tus explicaciones, Odalis. Vamos a una pausa y regresamos.